Las tardes de México, un programa de la Asociación Empresario Cultural México-Catalana, un espacio para dar a conocer, difundir y promover, además de las expresiones culturales, lo mejor de México y de los mexicanos. México y su peculiar visión de la muerte. Las calaveritas literarias y el personaje emblemático de la Catrina tienen su origen en las críticas del pueblo a la élite en el gobierno de la época porfirista. Sí, así como lo escuchan, estas tradiciones culturales, que son de las más emblemáticas de las fiestas del Día de Muertos, encontraron en la época del porfiriato una fuente de inspiración muy prolífica. El origen de la Catrina. La Catrina, originalmente llamada la calavera garbancera, fue creada por José Guadalupe Posada. Este emblemático personaje apareció en su famoso grabado La Calavera Garbancera para criticar a los llamados garbanceros, personas de sangre indígena que pretendían ser europeos. Pero ¿saben quién era Guadalupe Posada? Pues era un pintor y caricaturista mexicano, nacido en Aguascalientes en 1852, y es famoso por sus litografías con escenas de la muerte, estampas y caricaturas con contenido social inspiradas en el folclore mexicano de la época. Posada desarrolló un talento natural para el grabado a pesar de la oposición familiar. A los 16 años ingresa en el taller profesional de Trinidad Pedroso, reputado maestro, de quien aprendió los principios, métodos y secretos del arte litográfico. Su mentor lo introduce en el mundo del periodismo por la facilidad que tenía para realizar caricatura y publica sus primeras viñetas en el periódico El Jicote en 1871, a los 19 años. Y en 1871 se traslada a León para ser profesor en la Escuela Preparatoria de León, pero mantenía su relación con la litografía comercial y la estampación de imágenes religiosas. Después de las inundaciones en 1888 en León, se traslada a la Ciudad de México, donde realizó trabajos para varios periódicos: La Patria Ilustrada, Revista de México, El Aguizote, Nuevo Siglo, Gil Blas, El Hijo del Aguizote, entre otros. Su fama se disparó y logró una bonanza económica que le ayudó a realizar experimentos gráficos donde exitosamente, con la utilización de planchas de zinc, plomo o acero en sus grabados. A partir de 1890 sus trabajos tienen un carácter nacionalista y popular, destacando la Gaceta Callejera y las hojas sueltas, que incluían imágenes e información resumida de carácter diverso sobre acontecimientos de sensación. Posada era de ideas progresistas y dibujó caricaturas satíricas en su crónica de la vida mexicana de la época. Sobre todo plasma el sufrimiento del pueblo bajo el yugo de los grandes terratenientes. Estuvo en la cárcel más de una ocasión por las sátiras que realiza de los políticos más influyentes de la época. Por la cantidad de encargos se empieza a desarrollar una técnica nueva, el grabado al ácido en relieve, mucho más rápido, y se estima que en su producción gráfica hay más de 20,000 grabados realizados en litografía o planchas de metal. Artísticamente se le clasifica como expresionista, al recrear de manera humorística la crítica a las lacras, miserias y prejuicios de la realidad social y política de su época. En su obra destacan las célebres calaveras o imágenes de ultratumba, donde plasma los desastres culturales, los accidentes, hechos sobrenaturales, crímenes, suicidios, sucesos sociales y políticos, viñetas que muestran ejecuciones y corridos revolucionarios. Los milagros religiosos. En la serie denominada Don Chepito,
narra las desventuras de un solterón ridículo, una especie de antihéroe, así como las imágenes captadas de la vida cotidiana con inigualable precisión e intención certera. Posada es considerado como un precursor del movimiento nacionalista junto a José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Posadas desafortunadamente murió tan pobre como había nacido, en la Ciudad de México en 1913. Sus restos que nadie reclamó fueron sepultados en una fosa común. Y años después, Diego Rivera creó la imagen de la Catrina como la conocemos en la actualidad, haciendo una crítica a la aristocracia mexicana, y aparece en su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. En estas imágenes se pueden ver a la Catrina junto con su creador, José Guadalupe Posada. ¿Recuerdan que en algún momento de la escuela una de las tareas era precisamente escribir una calaverita? Pues las calaveritas literarias, como mencionamos al inicio, son críticas sociales y políticas que se escriben como epitafios. Encontramos 3 versiones que coinciden en ubicar su origen en la época colonial. Una versión le atribuye a la madre Matiana, que es oriunda de Ocotlán, Estado de México, la creación de epitafios que se transmitían oralmente. Esta mujer realmente nunca fue monja, pero sí vivía en un convento como criada de una religiosa que sufría demencia. Existe otra referencia de la misma época del virreinato, donde se utilizaban epitafios muy largos y ostentosos para los nobles, de modo que el pueblo empezó a crear versiones a modo de sátira y burla a la monarquía y a los aristócratas. Hay una tercera versión que identifica como antecesor de las calaveritas a los textos La portentosa vida de la muerte, de Fray Joaquín Bolaño, en 1792, donde el personaje principal de estos textos es la muerte. Al final de algunos capítulos se incluyen textos parecidos a los epitafios, como el que a continuación les voy a leer. Desabrida es la muerte, mas para que no te sea tan amarga su memoria, te la presento dorada o disfrazada con un retazo de chile. En los primeros 2 casos, debido a que coinciden en la sátira, burla y crítica al gobierno y personalidades de la época, por censura se prohíbe su publicación por ser considerados irreverentes y se mantienen en la tradición oral. Es sobre el siglo XIX cuando aparecen registros de 1849 en el periódico El Socialista, que editaba en Guadalajara, Jalisco, el médico italiano José Indelicato. Pues actualmente las calaveritas literarias son versos que mantienen las 3 funciones principales con las que inició. Primero, una función catártica al dar salida al sentir social, sobre todo cuando estas críticas son provocadas por los políticos. Una segunda función es el testimonio histórico, porque son hechos reales. Y el tercero es un termómetro social, sobre todo para las personalidades que tienen algún tipo de injerencia en el vivir social y político de México. Posadas ilustró calaveras literarias de Venegas Arroyo. A continuación les leeremos una que justamente está escrita para Porfirio Díaz a la salida del poder. Al señor general Porfirio Díaz se acabó su omnipotencia y por ser un gran majadero, la parca sin más clemencia se lo llevó al cementerio, dejando a Pancho Madero, que ahora es el mero mero, y le dice al señor Díaz, por andar de peleonero, ahora tienes las patas frías. Esto es México y su peculiar visión de la muerte. Los invitamos a que continúen escuchando nuestros podcasts. Hasta la próxima.
Bureau Global Service, soporte administrativo y logístico para profesionales independientes, micro y pequeña empresa, ejecutivos que viajan por negocios a Barcelona. Bureau Global Service, inteligencia de mercados cualitativa, presencial, tradicional y online. Análisis en profundidad de datos en redes sociales. Las tardes de México, un programa de la Asociación Empresario Cultural México-Catalana, un espacio para dar a conocer, difundir y promover, además de las expresiones culturales, lo mejor de México y de los mexicanos.